buenas tardes. Pues hoy continuamos nuestro ciclo conmemorativo del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Tenemos el gran gusto de que nos acompañen en esta última sesión del ciclo los doctores Tarcisio García Gamas Torruco y la doctora María del Refugio González. Voy a comentar brevemente la síntesis de sus trayectorias académicas para no quitarles mucho tiempo y que puedan explayarse sobre este tema que el día de hoy pues va a vincular esta declaración de principios de Morelos con lo que fue el Congreso de la Anáhuac y la primera Constitución de México, la Constitución de Apatzingán de 1814. El doctor Tarcisio García es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, ha sido maestro de Guerra de Independencia. Yo ya había dicho que tuve el honor de ser su alumna, justamente él me dio siglo XIX y Guerra de Independencia. Desde él empezó a enseñar la Guerra de Independencia desde 1964 y lo continúa haciendo aquí en la facultad. Fue coordinador del Seminario de Independencia Nacional del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y es miembro del padrón de tutores del doctorado, de la maestría en Historia de nuestra Universidad Nacional. Y entre sus últimas publicaciones, las más recientes, pues hablamos del periodismo insurgente, ensayo en compilación hemerográfica, de Tadeo Ortiz, resumen de la estadística del Imperio Mexicano, el dilema de la organización nacional en la colección México y su historia, Independencia Nacional, fuentes y documentos, entre otros textos. Escuchamos entonces al doctor Tarcisio García Díaz, que nos va a hablar sobre el marco histórico de todos estos sucesos, antecedentes de las juntas y las agrupaciones que se dieron pues justamente para darle una organización a este movimiento autonomista primero y después independentista, hasta llegar al Congreso de la Anáhuac y la importancia y proyección que tuvo este Congreso a través de la prensa insurgente. Escuchamos al doctor Tarcisio García. Muchas gracias. Voy a ver si logro asentar. Llegué en el momento por un problema en el periférico. Entonces, como todos ustedes lo experimentan a diario, se estresa uno un poco o mucho. Bueno, el tema que voy a tratar es un poco enmarcar con los sucesos más importantes históricos ocurridos antes y después del Congreso de Anáhuac, en donde se presentaron por el secretario de Morelos los sentimientos de la nación. Es un tema complejo, pero creo que con los datos que doy pues, serán completados por los especialistas en derecho, en constituciones, etc. Entonces me aboco al marco histórico. Un poco voy a señalar las fuentes que consulté para esto.
a Alfonso Tejasabre, Ernesto Lemoine, Carlos Errejón, Luis González y González, Ernesto de la Torre Villar, lo que hemos publicado el seminario sobre periodismo y sobre las exposiciones que hemos realizado o que realizamos en 17 exposiciones en el país, y sacamos un libro en torno a eso. Y quise ver qué es lo último que se ha publicado sobre los sentimientos de la nación y el Congreso de Anáhuac. De Guadalajara me envió Jaime Olveda una pequeña publicación con el tema de los sentimientos de la nación y el Congreso de Anáhuac. Es unos estudios jaliscienses, número 94, y ahí están sus aportaciones con la colaboración de varios historiadores, algunos de Jalisco, otros de la Ciudad de México, de la UNAM. Carolina Ibarra, por ejemplo, está incluida. Y el último, una revista que sale y que se consigue en los puestos de periódico, el último. Relatos e historia. Que son relatos históricos, relatos e historia, de Felipe Garrido, que escribe los sentimientos de la nación. Bueno, ya llegó. Ya llegó Tlaloc. Bueno. Un poquito la Nueva España. En España, el despotismo ilustrado instaurado por la dinastía francesa de los Borbón se consolida durante la segunda mitad del siglo XVIII. La filosofía moderna y la investigación científica aplicadas para la educación y prosperidad de la sociedad y el conocimiento y explotación racional de sus fuentes de riqueza dan sus principales frutos durante el reinado de Carlos III, si bien bajo el control de una administración centralizadora en lo político y fiscal. En la Nueva España, la acción ilustrada del despotismo monárquico propició en el campo cultural y en el económico un grado de prosperidad nunca antes visto. Las reformas administrativas establecidas por el visitador don José de Gálvez entre 1765 y 1771 dieron pronto buenos resultados. La minería, la agricultura, la industria y el comercio novohispano se encauzaron en una etapa de franco florecimiento. En 1808, por la penetración de Napoleón Bonaparte a la península ibérica, a España, mediante un tratado que habían firmado el ministro Godoy, concediéndole permiso para cruzar España y atacar y apoderarse de Portugal. Pero pronto se descubrió que no solamente quería Portugal, sino que una vez que penetraron las fuerzas francesas a la península, se vio muy claro
la intención de Napoleón de apoderarse de toda la península. Y así fue. Las tropas ocuparon Madrid y hicieron a la familia real abdicar y los enviaron a Bayona, y Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella, como le apodaron, lo nombra el rey de España. Se hace una junta de apoyo español, de gobierno, pero el pueblo se rebela sobre todo a partir del 2 de mayo famoso contra la intromisión francesa, y se empieza a organizar y a resistir en forma de guerrillas a los intrusos franceses. Se forma en el transcurso de 8 o 9 una Suprema Junta provisional de gobierno, y para controlar un poco la parte dominada por los españoles y organizar mejor el enfrentamiento. A partir de esta junta van a aparecer luego juntas provinciales de las diferentes regiones de la península española. Esto es importante porque es el antecedente de las juntitis, de las reuniones de juntas representativas. Esto, la invasión, todos estos acontecimientos se van a conocer en México, van a llegar las noticias con retraso en junio, día del Sagrado Corazón de Jesús, en junio. El virrey recibe toda la relación de lo que había pasado en España. Y de inmediato primero guardan silencio y luego empiezan a ver que el virrey es José de Iturrigaray, un favorecido de entonces ya Carlos IV, que había renunciado, y espera. Y aquí aparece un antecedente de lo que estamos viendo, que es el Ayuntamiento de la Ciudad de México se reúne, tiene varias discusiones y prepara un pliego petitorio al virrey, una propuesta de lo que hay que hacer ante la ausencia del rey legítimo en España y ante la situación de que los franceses quizá querrían apoderarse además de la parte del imperio correspondiente a América hispánica. Entonces, hacen sus acuerdos, fidelidad al rey, que no se muevan las autoridades, el virrey quedaría en su puesto. La novedad, la propuesta de una junta representativa de las principales ciudades de Nueva España. ¿Sí? Es la propuesta. Y colaborar económicamente, reunir recursos para apoyar la resistencia española en España, en la metrópoli, en su lucha. Y esto lo van y se lo presentan con toda una ceremonia, que salen con la bandera del ayuntamiento, cruzan todavía no Zócalo, como se llamaba Zócalo, y se presentan en Palacio y le entregan al virrey la propuesta. Al virrey, como las relaciones con el ministro Godoy le habían dado el puesto de virrey en Nueva España, dada la situación, quiso asegurarse de que no lo moverían
Y entonces pensó que lo mejor era seguir la propuesta del ayuntamiento. La propuesta del ayuntamiento, el virrey convoca una reunión, una junta con representantes de los diferentes poderes, la audiencia, donde están los españoles, la influencia española, etcétera, hasta llegar a los representación de los pueblos de indios de Santiago Tlatelolco, etcétera, en esta reunión. Cerca de más de 100 gentes se reúnen en agosto, a partir de agosto 9, en el Palacio Nacional. Y ahí toman la palabra los miembros del ayuntamiento para fundamentar su propuesta. El licenciado Verdad, en un discurso muy largo y echando mano de los filósofos franceses vetados por la Inquisición, por la Iglesia, argumenta la necesidad de la soberanía en el pueblo, de participar de manera como junta, congreso, gobernar junto con el virrey, mientras Fernando VII siga preso, o los reyes de España sigan presos de Napoleón. Desde luego la audiencia, el inquisidor, etcétera, ven con mucho peligro estas propuestas. Y el arzobispo, hay un hecho pues que nos da un poco de risa, el arzobispo Monte se dirige al virrey y dice: como van las cosas, esto va muy largo, vamos terminando esta reunión y ya mañana veremos, etcétera. Y aquí se jugó su puesto el virrey Iturrigaray. Le dijo: su señoría, aquí todos los que convocamos es para que hablen y tengan la libertad. Si se le ofrece algo a usted, pase a mis habitaciones, están en palacio. Si tiene un problema, un compromiso, puede retirarse. Entonces, esta manera de cortar la intervención y de dar pie a que siguieran los miembros del ayuntamiento le va a costar el puesto a Iturrigaray. Los miembros de la audiencia, los del comercio de la Ciudad de México, etcétera, se organizan para dar un golpe de Estado. Precisamente en septiembre es tomado Palacio. Ya habían comprado, no existía un ejército, era una guardia la del Palacio del Virrey, y se apoderan del virrey, de la familia del virrey, la esposa, los hijos, y de los representantes del ayuntamiento son hechos presos, se los llevan y al poco tiempo aparece muerto el licenciado Verdad, etc. Pero aprisión Azcárate, Melchor de Talamantes, etc. Bueno, entonces esta propuesta de una junta y de representación de las ciudades por los criollos del ayuntamiento, de los ayuntamientos, es un segundo paso hacia el Consejo. El virrey es enviado a España para ser juzgado y abandona Nueva España. Al fin de cuentas no le van a hacer nada en España al virrey. Pero es importante nomás señalar así de paso, entre los que van en el navío con los hijos del virrey va Simón Tadeo Ortiz de Ayala, que va a aparecer después y que va
a ser partidario de la guerra de independencia con Morelos y que va a escribir unos libros dedicado al primero a Iturbide y después en veintitantos en la República Federal, otro libro muy interesante. Bueno, pasamos de este acontecimiento a la reacción en las provincias. Fue la formación de juntas locales en Nueva España. Juntas locales. Es la reacción. Y ante el ataque muy directo de que estas juntas son peligrosas, se convierten en conspiraciones. Y viene la conspiración de Valladolid y la conspiración de Querétaro, que dará origen al movimiento insurgente, en la cual asisten militares como Allende, Aldama, comerciantes, los hermanos Epigmenio y Emeterio González, etcétera, y Hidalgo, que tenía contactos con los miembros de la Junta. Al ser descubierta la conspiración de Querétaro, son señalados por uno de los personajes que lo habían invitado a formar parte de la reunión de la Junta, y la corregidora, ya sabemos que era partidaria del grupo, envía al de Correos a todo galope a Dolores a avisarles, porque tuvo noticia que ya estaba Allende y quizá Aldama, etcétera. Y ahí es donde llega y Hidalgo se da cuenta. Alamán nos dice que se estaban acostando ya después de jugar largamente baraja. Ya se habían retirado Allende y Aldama, y entonces los llama. Y Alamán dice que poniéndose las calcetas que usaban de acuerdo con la vestimenta como medias, Hidalgo dice: señores, no hay remedio, no nos queda otra cosa que iniciar el movimiento. Improvisar, porque estaba proyectado hacia 2 meses adelante. Entonces, esto da origen al movimiento insurgente. La independencia de México fue concebida y conseguida por 2 movimientos. Uno dirigido por individuos de la clase media, por criollos, sacerdotes, abogados, comerciantes de recursos medios, ¿sí? Es lo que... Entonces, Hidalgo da el famoso grito de Dolores, etcétera, y empieza. Hidalgo, no me da tiempo, tiene una proclama, aquí la traía, la primera en que justifica y señala los objetivos de que Nueva España sea independiente y de que se lleven a cabo algunas reformas sociales favorables sobre todo a las clases medias y bajas de la población, que era la mayor parte, ¿sí? Se lleva a cabo, empieza el movimiento. No voy a decir el recorrido de Hidalgo ni mucho menos, pero es interesante dentro de su trayectoria, en que por la facilidad, un intelectual, un rector de una universidad, del Colegio de Michoacán, va a ser el que va a llevar a cabo este movimiento. Es un intelectual reconocido, entonces, y que había sido por el arzobispo, conociendo sus ideas antes del inicio del movimiento, lo había mandado a curatos
Uruapan, el otro no me recuerdo ahorita, y Dolores Hidalgo. Entonces ahí se entretuvo el cura en organización de cuestiones culturales, de teatro, etcétera, etcétera, de empujar, apoyar los cultivos para el vino, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que empieza el movimiento, lo importante, es el encuentro con Morelos, que luego vamos en la hacienda de Charo. Morelos, siendo cura de Carácuaro, luego llegamos a Morelos un poquito, se entera de que su maestro lo que ha hecho del movimiento. Ahorita vemos lo que influye en Morelos de su vida, y lo va a alcanzar. Todavía pide permiso a la curia, no había obispo titular en ese momento, pero pide al cabildo permiso para ir y unirse con Hidalgo de la catedral de Morelos. Y en Carácuaro se presenta y se propone como cura que va a asistir en lo espiritual, capellán del ejército de Hidalgo. Y recordarán ustedes que Hidalgo, conociéndolo, las virtudes de sentido común, de organización, no se había destacado mucho como estudiante, pero había despertado gran interés en las materias de tipo social, de reforma, y Hidalgo le dice: no, usted es comandante, lo nombro comandante del sur, y su misión es levantar la gente y apoderarse de Acapulco. ¿Por qué de Acapulco? Porque había recursos por la llegada de la nao de China, el contacto con Filipinas, China, Japón. Entonces, es en el momento que se incorpora Morelos y seguirá. De Hidalgo, nada más como antecedente muy importante, no me da tiempo, son 20 minutos más o menos, sabemos el recorrido que llega a Guanajuato, sube hacia la Ciudad de México, la batalla del Monte de las Cruces, con un gran éxito popular de 80,000 gentes, hay diferentes cifras, y quiere tomar la Ciudad de México, pero el virrey, que no tenía con qué defender más que en el Monte de las Cruces, una pequeña corporación militar, pide al ejército realista mejor preparado y que se encuentra un tanto lejos, que al mando de Calleja, que luego hablaremos un poquito más de él, es el comandante, lo manda a llamar para que auxilie la Ciudad de México. Había en esta época ya espías que desbocaban los caballos para informar lo que estaba pasando, etcétera, y le llega la información ya cuando está muy cerca de la Ciudad de México, le llega la información que viene un ejército realista y que quizá lo alcance. Y esta es la justificación que dan al zorro, como lo apodaban a Hidalgo, por astuto, etcétera, el zorro. Le dicen pues que es peligroso y que quizá no controle las masas de gente que lleva, y cuando estén en el saqueo llegue el ejército de Calleja. Y entonces da la vuelta, no toma la Ciudad de México, da la vuelta y regresa en principio rumbo a Guanajuato. Pero por ahí en Aculco, cerca de Colotitlán, es alcanzado por las fuerzas
y tiene que abandonar parte de los carros cargados con provisiones, municiones, etcétera, y retirarse rápidamente. Y se bifurca Allende a Guanajuato, Hidalgo a Guadalajara. Y lo importante a donde vamos es Guadalajara, porque allí intenta el primer gobierno independiente. Sí. Todavía las proclamas y todos hablan de Fernando VII, de fidelidad a Fernando VII. Pero el deseo de que los criollos, de que los americanos sean los que obtengan los principales cargos políticos, ya está plasmado ahí. Y en Guadalajara, que hace una entrada triunfal, la iglesia lo tiene que aceptar, el obispo cada vez se va, empieza, nombra ministros, Rayón, etcétera, como sería de gobernación actual y otros, y da una serie de decretos a favor, primero, la abolición de la esclavitud, que se adelanta muchos años a Estados Unidos, a Lincoln, etcétera, etcétera. La abolición de la esclavitud. Y es muy concreto, tienen un poco más de una semana para los que tienen esclavos, da concederles la libertad, etcétera, etcétera. Retribuir las tierras que hayan sido quitadas a los pueblos, una reforma agrícola que luego aparecerá en la Revolución de 10 con Zapata, pero ya está plasmada en esto. La igualdad, que luego va a ser ampliada por Morelos. Entonces hay una serie de principios que indudablemente van después se conoce y se difunden, porque en Guadalajara el movimiento insurgente tiene como instrumento de difusión y de propaganda el periodismo. Por primera vez hay un periódico en contra del parecer de las autoridades. Al margen, claro está, al margen, no tenía que pedir permiso. Como era una revolución, estaba al margen de la Inquisición, porque la Inquisición decía, todo papel, toda publicación, etcétera, etcétera, tiene que dar el visto bueno la Inquisición. Eso viene desde las primeras publicaciones de la imprenta, desde la época de los reyes católicos, ¿sí? La Inquisición. Aquí traigo también, muy optimista, traje varios textos que si acaso leeré un pedacito. Bueno, pues en Guadalajara hay una imprenta y el encargado, Severo Maldonado, un cura también de ideas avanzadas de la Ilustración, se hace cargo del periódico y sigue las instrucciones de Hidalgo. Y es importante como antecedente también que absorbe Morelos, es el número 4, el periódico número 4, que trae todo un reclamo a los criollos que militan con los españoles. Y entonces, ¿qué le temen a esto? La Inquisición, pues no está fundamentada la conquista. Entonces, ¿qué le temen ya para entonces estaba el Congreso, las Cortes en España? ¿Qué le temen? No, porque ahí la América tiene que estar representada y participar, etcétera.
Entonces, viene una serie de principios, la supresión de alcabalas excesivas, etcétera, de aspecto económico, de aspecto social. Y eso va a influir indudablemente en Morelos. Bueno, vamos rápido a Morelos, a don José María Morelos. Entonces, Guadalajara es un antecedente y el periódico es Morelos. Rápidamente, todos conocen los datos. Hijo de un carpintero, de un artesano y de una señora de mucho carácter, su madre, Pavón, miembro de una familia muy numerosa que al fin el padre abandona y experimenta limitaciones de tipo económico, ¿sí? Por presiones de la mamá, va a estudiar al seminario, es donde es alumno de Miguel Hidalgo, conoce el pensamiento de don Miguel, y luego lo destinan a curatos rurales, Carácuaro, etcétera. Y de ahí es donde conoce, ya vimos la entrevista en Charo, y empieza su recorrido, las 4 campañas clásicas que ponen los historiadores, y pues termina por entrar en discusión. Los herederos de Hidalgo son un abogado, Ignacio López Rayón, y un cura, José María Morelos. Rayón, partidario del fernandismo, del rey, sí forma una junta, la Suprema Junta Gubernamental Americana, y empieza a trabajar un código institucional, una constitución, los elementos constitucionales, etcétera, en que sí hay los bosquejos de una separación, pero siempre con fidelidad y reconocimiento de que sí sea independiente, pero tenga una relación estrecha con la metrópoli, etcétera, etcétera. Forma un grupo de miembros interesantes: Cos, Verduzco, José María Cos, Sixto Verduzco. Invitan, porque ya Morelos había fracasado en la toma de Acapulco, lo que le encargó Hidalgo, pero había tenido éxito y dominado un poco la parte central, lo que es hoy el estado de Guerrero, Michoacán, etcétera, ¿sí? Entonces, se tiene, por un lado, la junta, otra junta, que es antecedente o congreso, el que va a dar el paso es Morelos hacia un congreso, y va a tener un enfrentamiento con Rayón, y van a distanciarse, porque además los miembros de la junta se separan, se pelean, etcétera, y Morelos tiene. Es importante, y tampoco me da tiempo, no sé cuánto me quedé. No, pues ya son 3/4 horas. Bueno, entonces es muy importante desde el punto de vista ideológico que Rayón, más que éxitos militares de toma y dominio militar, es la difusión intelectual que pudo realizar con una imprenta que le allegaron, y que publica 3 periódicos, la trilogía periodística de la Suprema Junta, ¿sí?
Y en esta trilogía, que es el más importante de los tres, ya que no hay tiempo, es el dirigido por el yucateco esposo de Leona Vicario, don Andrés de Quintana Roo. Y es importante porque Andrés de Quintana Roo publica una de las cartas, la segunda carta de Fray Servando Teresa de Mier, que se publicara en España, Blanco Crespo White, y que fuera amigo de los movimientos de independencia, fue amigo de Bolívar, de casi todos ellos. Y en este periódico de Quintana Roo se publica esta segunda carta de un americano. Y lo importante de esto es que es un recuento es un llamado, es decir, ¿qué es lo que tienen temor? Es un llamado a los criollos, ¿sí?, que militan también bajo los realistas. Habla de la conquista, etcétera, de las defensas de Fray Servando, de Bartolomé de las Casas, y señala, estas tierras son muy productivas, son estos, el americano no participa de la riqueza de lo que está pisando, etcétera, etcétera, ¿sí? Y termina haciendo una alegoría y una comparación con la provincia de la Gran Colombia, que había pronunciado ya la separación de España. Entonces dice, no queda otra cosa que para nosotros que seguir el ejemplo de la Gran Colombia, o sea, declarar la independencia de este reino para convertirla en una nación independiente y libre. ¿Sí? Y tiene unas frases ahí medias fuertes para que se sigan. Parecen, también la traigo aquí, pero nos hace recordar las manifestaciones actuales, ¿sí? Bueno, no hay tiempo, pero esta parte de la decisión de esta carta que sacan Andrés de Quintana Roo es la que quizá decidió a Morelos la convocatoria del Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo. Gracias. Muchas gracias al doctor Tarcisio García. Bueno, quisiera yo hacer algunos comentarios que me parece importante, precisiones, como por ejemplo el que Hidalgo planteó la independencia sin Fernando VII. Inclusive tenemos las pruebas en cartas del propio Allende, donde Allende es el que le pide que lo haga, y él no solamente no lo hace, sino que cuando llega a Guadalajara establece un gobierno independiente, saca a Fernando VII, la efigie de Fernando VII, y empieza a gobernar.
nombra secretarios de Estado, embajador inclusive para ir a buscar el reconocimiento de Estados Unidos y hacer un tratado de alianza ofensiva y defensiva, y bueno, y da medidas que son de una nueva entidad absolutamente independiente, como es la abolición de la esclavitud, que no dará ni siquiera la Constitución de Cádiz. Entonces, estas ideas son las que van a nutrir a Morelos, y tenemos muchas pruebas de esta continuidad, hasta palabras textuales que usa Morelos de su maestro, como lo de que el Congreso dictará leyes suaves, textualmente así lo había escrito Hidalgo, que moderarán la pobreza. Esto también ya lo había escrito Hidalgo, y bueno, como veremos, pues lo continuará Morelos. Ahora vamos a escuchar al doctor José Gamas Torruco, que es profesor de Derecho Constitucional. Él se formó en la propia Universidad Nacional, ha sido catedrático en la Facultad de Derecho de la misma, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, asesor de comisiones de puntos constitucionales en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en diversas legislaturas. Actualmente es el director del Museo de las Constituciones de la UNAM, que si no lo conocen es una visita obligada. Aquí ya el doctor les dirá, no me sé exactamente la dirección, pero el doctor les dirá entre qué calle y qué calle está, en donde se juró el acta constitutiva de nuestra federación, en la iglesia, lo que era la iglesia de San Pedro y San Pablo. Entre sus obras, pues nada más voy a mencionar algunas. Una es precisamente sobre México y la Constitución de Cádiz, Derecho Constitucional Mexicano, el Federalismo Mexicano y regímenes parlamentarios de gobierno. Escuchamos al doctor José Gamas Torruco, que nos va a hablar de los sentimientos de la nación y el reglamento del Congreso Constituyente, los aspectos jurídicos. Gracias. Pues creo que sí. ¿Sí se me escucha? Calle del Carmen, esquina con San Ildefonso. Y desde luego son bienvenidos. Muchas gracias, Pati, hago también mía la invitación. Y efectivamente la iglesia de San Pedro y San Pablo fue la sede del Congreso Constituyente, por cierto, el segundo del México independiente, que expide la Constitución de 1824. Entonces, por eso es que en un recinto ex religioso conmemoramos nuestras constituciones. Esa es la razón. Y es una larga historia, pero creo que la historia que les voy a platicar es lo que motiva nuestra reunión. Pero ya para terminar con esta invitación, la iglesia de San Pedro y San Pablo pertenece a la colegiata del mismo nombre que perteneció a la orden de los jesuitas. Cuando los jesuitas son expulsados por el rey Carlos III, la corona española se adjudica todos esos bienes. En el momento en que México es independiente, los hereda la nación mexicana. Bueno, los espero por allá y vamos a entrar en materia. A mí me ha llamado profundamente la atención desde hace muchos años, no solamente el aspecto histórico que ha sido impecablemente cubierto hace un momento por el doctor García, pero lo que me ha llamado profundamente la atención es precisamente la finura con que se convoca un Congreso Constituyente, la intención de que este Congreso Constituyente expida una Constitución y desde luego los documentos que yo considero fundamentales para el Congreso, que son
el reglamento del Congreso al que se le ha venido dando poca atención, y creo que esto ahora se ha ya destacado, y desde luego los sentimientos de la nación mexicana. El enfoque que yo le doy es un enfoque constitucionalista, es decir, no presumo de historiador. Para mí, la mecánica de investigación es a través de las instituciones, claro. Yo tomo el fondo histórico, yo tomo los resultados de los historiadores, pero a mí lo que me interesa fundamentalmente es ir viendo las instituciones. Y me llama profundamente la atención si el día de hoy nos enfrentamos a toda esta parte de nuestra historia y por otra parte consideramos las teorías contemporáneas del poder constituyente, de la Constitución, etcétera, verdaderamente queda uno asombrado de la forma como Morelos y como los constituyentes de Chilpancingo pudieron captar la esencia de la Constitución, y un poco eso es lo que quiero destacar y lo que voy a tratar de comunicar a ustedes en estos minutos. ¿Qué es una Constitución? Todos lo sabemos, es una norma suprema, en fin, no nos vamos a ocupar de conceptos fundamentales, pero vamos a ver qué era la Constitución en la época de Morelos. Y nos vamos a encontrar con que en esa época la experiencia constitucional era muy breve. El día de hoy, con los casi 200 estados que forman la Organización de las Naciones Unidas, pues tendremos 200 constituciones, pero ¿qué había en esa época? La Constitución de los Estados Unidos de América, las declaraciones de derechos y del ciudadano de 1789 y 1793, la Constitución de 1793, vamos a omitir la de 1791, me refiero a Francia, porque ya estaba abrogadísima. La de 1793, la Montagnard, que nunca entró en vigor porque sobrevino la dictadura de Robespierre y el terror. Pero era una constitución ultrarrepublicana y sirvió de modelo. Nada menos el esquema de gobierno de la Constitución Montagnard es el que recoge la Constitución de Apatzingán. Pero no me quiero meter en la Constitución de Apatzingán porque eso lo estamos reservando para el año venidero. Y la Constitución Española de Cádiz. Esa era la experiencia constitucional de la época. Yo no encuentro claramente en lo que vamos a platicar, y me refiero a la labor del Congreso, ya no entrando a la Constitución de Apatzingán a fondo, no encuentro una huella clara de la Constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, no siento que haya estado presente la Constitución de los Estados Unidos de América, probablemente por el desconocimiento del idioma inglés en la época. No así de todo el caudal del siglo de las luces que venía en francés, y el francés sí era un idioma conocido, porque los constituyentes del Chilpancingo eran personas educadas y personas que habían realizado estudios eclesiásticos, estudios de derecho. Y conocían todos ellos bastante a fondo el latín. Entonces, ahí sí encontramos claramente esa influencia. Pero no encuentro la de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, sí era muy claro que se tenía la idea precisa de que los Estados Unidos habían logrado su independencia, primero. Segundo, que se habían organizado en una república, importantísimo. Y tercero,
que habían establecido un régimen de libertad. Todo ello a través de una constitución. De eso sí creo que hay evidencias clarísimas. Tanto que mencionaba algo el doctor y la doctora Galeana también, de ese interés que tenía Hidalgo de ya acercarse a los Estados Unidos de América para manifestar pues ya la inquietud y el movimiento de independencia. En cambio, es muy clara la influencia de las declaraciones francesas. Vamos a dejar aparte, porque es cierto, el pensamiento de Rousseau, el pensamiento de Montesquieu, eso no hay duda de que se conocía. Pero lo que llama la atención es que se conocían estas declaraciones. Y más adelante me vuelvo a referir un poquito a la Constitución de Apatzingán, están clarísimas en la Constitución de Apatzingán. La Constitución de 1793, la Constitución francesa, que también he mencionado, la Constitución que se denomina Montagnard, de los hombres de la montaña, de la Asamblea francesa, que va a tener, como digo, una influencia en la forma de gobierno, y la Constitución de Cádiz, que tiene también una gran importancia porque va a definir el sistema electoral en la Constitución de Apatzingán, pero además era el único sistema electoral que en esa época se conocía, se había practicado, pues con las deficiencias del caso, y es el sistema que se utiliza para constituir este Congreso. El artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789 dice lo siguiente: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté garantizada, la garantía de los derechos, ni la división de poderes determinada, carece de constitución. O sea, desde entonces, pero ya estamos dentro del derecho constitucional, se dice toda esta libertad, todas estas ideas que han brillado en el último siglo o en la última parte del siglo, todo ello se tiene que cristalizar en derechos humanos y una organización política fundada en los principios tradicionales de la igualdad y de la libertad. Ya se ha hablado aquí de la Junta de Zitácuaro, del fracaso de la Junta de Zitácuaro, y cuando entra Morelos ya de lleno a la organización, como aquí se ha señalado, de la República, nos vamos a encontrar con los documentos básicos que a mí me han llamado profundamente la atención y que les voy a señalar el porqué. En primer lugar, el 11 de septiembre de 1813, Morelos expide en Chilpancingo un reglamento de 59 artículos que fijaba las facultades del Congreso. Pero ese documento de Morelos es verdaderamente una guía de la Constitución. Él expresa la necesidad de que un supremo gobierno corrija los abusos y restablezca la autoridad e imperio de las leyes. El Congreso era, fíjense ustedes, el cuerpo representativo de la soberanía nacional. Si el día de hoy definimos un Congreso constituyente, lo vamos a lo vamos a definir exactamente en esa forma. Se apunta como claro fundamento: la perfección de los gobiernos no puede ser obra de la arbitrariedad. Es nulo, intruso e ilegítimo todo el que no se deriva de la fuente pura del pueblo. Yo creo que
Abraham Lincoln ha de haber leído esto, no me consta. El despacho universal de las cosas del Congreso quedaría dividido entre un presidente y un vicepresidente del Congreso, organización ya de un Congreso constituyente. Fíjense en esto, organización de un Congreso constituyente. El día de hoy un Congreso constituyente se organiza así, nombrados por una asamblea, 2 secretarios, etcétera. Ordena la división de poderes y le dice al Congreso, mientras tanto se pueden expedir las nuevas leyes y se va a elegir el Congreso ordinario, tú tienes, Congreso, la facultad legislativa. O sea, no solamente vas a expedir una constitución, sino puedes expedir decretos y leyes. ¿Por qué? Porque eres la representación de la soberanía nacional. Impecable teoría constitucional en este reglamento. El Ejecutivo, desde luego, se iba a entregar a un general porque pues estábamos en una situación de guerra y Morelos claramente ve este régimen de transición y le dice, tú tienes la facultad legislativa. Mientras tanto, y está en el artículo 211 de la Constitución de Apatzingán, sigue vigente el cuerpo de leyes españolas hasta que sean sustituidas por las mexicanas. Esto, lo que me llama la atención es la claridad con que Morelos ve que el país no se puede quedar sin ley. Pero fíjese la percepción, digo, es verdaderamente asombroso. Es decir, bueno, pues es que no podemos dejar al país sin leyes, pero vamos a ir expidiendo las leyes conforme las necesidades nos lo indiquen. Otorga la facultad del Ejecutivo, que es otra cosa asombrosa, de detener la promulgación de los decretos del Legislativo, o sea, un veto justificado por las necesidades impuestas por las acciones bélicas. El veto suspensivo que el día de hoy nuestra Constitución le otorga al presidente de la República. Pero fíjese la época en que estamos. Por eso creo que tanto el reglamento como los sentimientos de la nación, que yo estoy enfocando no tanto desde el punto de vista filosófico o histórico, sino desde el punto de vista jurídico, pues son documentos verdaderamente trascendentes. Y por la declaratoria de que de esta América respecto de la península española es independiente sin apellidarla con el nombre de alguna monarquía. O sea, esta es una nación que no le debe nada sino al pueblo. Se convoca el Congreso, ya se han dado aquí algunos datos, creo que podemos remitirnos a todo lo dicho, pero el Congreso que queda instalado el 14 de septiembre de 1813, el Congreso se inicia con la lectura de los sentimientos de la nación mexicana. También aquí quiero que me disculpen el enfoque que le voy a dar, porque lo que veo en los sentimientos de la nación mexicana otra vez es una claridad de pensamiento jurídico constitucional asombrosa. Y esto es Morelos. Esto es Morelos, al que hemos admirado por muchas otras cosas. Yo lo estoy admirando además por su percepción jurídica. Todo esto vale desde el punto de vista constitucional el día de hoy. ¿Cómo veo yo los sentimientos? En primer lugar, el establecimiento de la soberanía del pueblo. Queda claro que ya no hay relación alguna entre España y menos con el monarca español. La consecuencia es la libertad y la independencia, y de allí la convocatoria al Congreso Constituyente. La misión de tal asamblea es dotar al pueblo de un gobierno propio.
artículos 1, 5 y 11. Segundo, la igualdad como base del sistema legal y político, artículos 5, 13 y 15. La división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, necesaria garantía de un gobierno democrático, complementado con la temporalidad de los cargos, o sea, la garantía del principio republicano. Si no puedes perpetuarte en los cargos públicos son temporales. Fíjese la claridad de la idea republicana. Y los cargos reservados con exclusividad a la decisión del pueblo, artículos 5, 7, 8, 9 y 10 de los sentimientos. No hay, desde luego, en los derechos humanos el Estado laico. Hay que ponernos en la época. Al contrario, la mayor parte o una buena parte de los miembros del constituyente pertenecían al Estado eclesiástico. Y esto no debe en absoluto asombrarnos. Y fue mucho después, pero mucho después, que entraron las leyes de reforma a la Constitución, hasta 1873, con las reformas del presidente Lerdo. Ni siquiera pudo incluirlo el Congreso Constituyente de 56-57. Afirmación de los derechos humanos, prohibición de la esclavitud, artículo 15, proscripción de la tortura, artículo 18, garantía de la propiedad, artículo 17, y equidad fiscal, o sea, proporcionalidad, justicia en los impuestos, artículo 22. Contenido de justicia social del régimen legal que se propone, artículos 12, 13 y 14. Contenido de la ley fundada en valores de constancia y patriotismo, que modere la opulencia y se combata la indigencia, aumentando el jornal del pobre, son las palabras que utiliza Morelos. Incluso limitar las obvenciones parroquiales, es decir, prohibición de los abusos de la Iglesia. Todo ello en estos artículos, que aquí sí son excepcionales y no se encuentran en un documento de esa época, por lo menos yo no los he encontrado, que es la justicia como obligación del gobierno. Todo esto es como obligación del gobierno. Es un contenido ético. El gobierno no está simplemente como un mecanismo. No, el gobierno tiene un propósito y Morelos se lo señala muy claramente. Las características de la ley, la generalidad de la ley, ahí está, en esos sentimientos de la nación. La aprobación por la mayoría en el Congreso, ahí está. Incluye las relaciones exteriores, cosa novedosa para un texto constitucional. Puertos abiertos a las naciones amigas, respeto al extranjero, pero exigencia del respeto a la nación mexicana. Proclama como fiestas nacionales el 16 de septiembre y el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Perfectamente explicable en la época y además el pueblo se ha encargado de mantenerla. Los sentimientos son un ideario político, social y económico en el cual Morelos interpreta el sentir de la nación. No son, como se ha dicho a veces, copia de nadie. Son una asimilación de todo lo que ya hemos visto de documentos constitucionales. Pero la percepción de Morelos es verdaderamente asombrosa. Y la guía que él da para un Estado,
pues es una novedad verdadera que una Constitución se preocupó de darle a la organización política un contenido ético fundamental. Tiene en todo esto un profundo sentido mexicano. Se ha dicho mucho que pues hay una influencia del pensamiento francés, que es cierto, todo eso lo podemos analizar y de hecho se está analizando a fondo, se ha analizado aquí, pero hay mucho de lo mexicano y eso es lo que verdaderamente le da un valor excepcional tanto al reglamento como a los sentimientos y desde luego a la Constitución de Apatzingán, que en su oportunidad se irá comentando, se irá analizando. Yo creo que sin exageración podemos decir que independientemente de todas las virtudes que indiscutiblemente para mí, y se los he tratado de comunicar a ustedes, tiene este documento, en los sentimientos, como en el reglamento, están las primeras manifestaciones del derecho social mexicano. Al preocuparse del pobre, al preocuparse de la equidad, al condenar la pobreza, la indigencia, estamos ya, así es, estamos ya dentro de un derecho social que no existía en la época en ninguna parte. No lo he encontrado. Y sí he encontrado una gran originalidad en el pensamiento de Morelos. Por ello yo siento que tanto los sentimientos, el reglamento anterior, la convocatoria al Congreso, la actuación del Congreso, la integración del Congreso y mucho la acción misma del Congreso y el resultado del Congreso son verdaderamente las raíces del constitucionalismo mexicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Gámez Torruco. Creo que es muy importante, y que así ligamos todo el ciclo, ver cómo este congreso que va a reunir Morelos tiene sus antecedentes desde la idea de un congreso americano en Fray Melchor de Talamantes, en Hidalgo en particular, que ciertamente él no pudo realizar y que llevó a su culminación su alumno. A mí me parece que del reglamento que ha destacado el doctor José Gámez Torruco, que es fundamental, esto de que produciría la legalidad su observancia, es en efecto esta claridad, como él lo dijo, de un pensamiento jurídico, en el cual, bueno, pues además del propio Morelos, también tenemos que darle su crédito a don Andrés Quintana Roo y en fin, a los otros, sí, pero me refiero a los sentimientos de la nación, nada más, no a la Constitución ya, sino a los sentimientos. Y un aspecto que quisiera yo destacar es que si bien se establece un Estado confesional, hay puntos muy liberales en Morelos y los quiero recalcar, como cuando tacha del discurso que le hace Bustamante. En primer lugar tacha a Fernando VII, desde luego, pero también tacha la francmasonería y la sustituye por fanatismo. Y otro tema que me parece también significativo es que en sus sentimientos de la nación suprime la coacción civil para el cobro de obvenciones parroquiales. Él habla nada más de que las obvenciones serán las que la devoción textualmente dicte a sus fieles. Es un punto de un vanguardismo impresionante. Y otro aspecto también es cómo reduce el fuero
al uso de su ministerio eclesiástico. O sea, no es un fuero para otro tipo de asuntos, sino para los del ministerio, para los del culto. Y otro aspecto en el que, bueno, pues hay una divergencia total es que Morelos no menciona al Tribunal de la Fe, por ejemplo, y un asunto que marcó el doctor Daniel Barceló y en el que ya nos estamos poniendo a investigar porque me pareció muy interesante, es si la omisión del hablar de la Iglesia católica, pero no habló de apostólica y romana, ¿fue una simple omisión o tuvo una intencionalidad? Que ese es un tema que queda para que nos pongamos a investigar. Pero bueno, toca ahora el cierre de la mesa a la doctora María del Refugio González, quien, quiero decir con todo orgullo, ha sido consejera de esta institución por mucho tiempo. Ella es abogada, se formó en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero tiene una maestría en Historia para la Facultad de Filosofía y Letras y su doctorado lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y entre otros cargos que ha desempeñado ha tenido la dirección del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, ha sido abogada general de dicha institución, defensora de los derechos universitarios, secretaria técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, directora del de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y pues entre sus obras podemos mencionar el Derecho Civil en México, 1821-1871, las relaciones entre Estado y la Iglesia en México, historia del derecho mexicano, entre otras. Escuchamos a la doctora María del Refugio González, que nos va a hablar particularmente de cómo se desarrolla desde la convocatoria este Congreso hasta su disolución. Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. En efecto, yo les voy a hablar del Congreso, algunas cosas coincido con muchos de los planteamientos que se han ido haciendo a lo largo de la tarde y el más importante me parece que ya lo mencionó el doctor Gámez Torruco, la originalidad y la pertenencia mexicana, digamos así, del reglamento. Hasta personas que son verdaderas, o sea, fervientes admiradores de la Constitución de Cádiz, como es Estrada Michel, acaba de hacer una edición del reglamento y de los sentimientos, y bueno, encuentra que el reglamento acaba de salir, le voy a decir que lo mande también para acá. Encuentra que el reglamento es una obra enraizada en la Nueva España, que ahí Morelos muestra un pragmatismo, un conocimiento de la realidad verdaderamente pues sorprendente. Quizá por sus años de cura, porque había estado tanto tiempo pues con la gente, con el pueblo, podríamos decir aquí. Así como empezó el doctor Gámez Torruco diciendo a mí algo que me ha llamado siempre la atención es, bueno, a mí y a donde voy a ir en parte en la explicación y luego ya hacia otros lados, a mí algo que me ha llamado siempre la atención y está desde el libro de Historia del Derecho Mexicano, es porque un texto que se lee justamente después de los sentimientos, que es la Declaración de Independencia de la América Mexicana, ¿por qué en ese texto se habla de que la América Mexicana ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado? Entonces uno dice, bueno, ¿usurpado por quién? Si ellos son criollos, ¿no? Como que ellos llegaron junto con Cortés y sus descendientes son los que se lo usurparon ¿a quién? A los tarascos y a los
Tenochcas y a todos los demás. O sea, eso es algo que me ha perseguido durante mucho tiempo. Ahora que todos estamos obligados a leer con muchísimo más cuidado que otras veces todos los textos que se expidieron de 10 para acá, me encuentro que justamente en los sentimientos encontramos el camino, o se prepara el camino para esta frase. Aparte de que los derechos del hombre y del ciudadano franceses de 1789 sí traen la lucha contra el rey tirano como causa de rebelión, pues tienen que encontrar otra fuente de legitimidad. Por ahí el doctor Tarcisio Díaz dijo a algunas de los criollos novohispanos que se sienten desplazados por las medidas tomadas por los monarcas borbones, pero unas pocas frases en los sentimientos nos hacen ver que también es algo de lo que Morelos está muy consciente. Y después empieza uno a pensar que sí, que en la columna de la Independencia estaba Cacama y que bueno, ¿por qué pusieron a Cacama? Como que empieza uno a enlazar las cosas. En los sentimientos, previo a que se expida el acta de independencia, es el discurso que pronuncia el 14 de septiembre de 1813 en la apertura del Congreso, aparte de darle gracias al Altísimo y todas estas cuestiones. Una primera cosa que se pregunta Morelos es si los enemigos, que son los españoles por supuestísimo, se pueden oponer a que los que están ahí reunidos hagan lo mismo que ellos. O sea, los españoles están resistiendo la opresión de Napoleón porque ellos no van a resistir la opresión de los españoles. Y entonces se contesta que, claro, que tienen los mexicanos derecho de hacer esto. Pero ante la respuesta afirmativa a su pregunta, dice: este pueblo oprimido, semejante con mucho al de Israel, trabajado por Faraón, cansado de sufrir, elevó sus manos al cielo, hizo oír sus clamores ante el solio del Eterno y compadecido de sus desgracias, abrió su boca y decretó ante la corte de los serafines que la náhuac fuese libre. Anáhuac. ¿Por qué Anáhuac? O sea, ¿por qué tiene que estar recurriendo Morelos a esta imagen de la náhuac? Esta es una pieza retórica que todavía hoy nos estremece, y si la leemos con conocimiento, que bueno, a estas alturas ya estamos a mediados de septiembre, ya todos tenemos muchísimo más conocimiento que hace un mes de todos estos documentos, es estremecedora, porque habla de los sufrimientos padecidos, de todo lo que invoca los manes de las cruces de Aculco, de Guanajuato, Calderón, Zitácuaro y Cuautla, unidos con los de Hidalgo y Allende. Y bueno, yo pienso que el propio Calleja, porque Calleja es muy listo, muy agudo, el mejor soldado que tiene el rey, tiene que haber estado escuchando con mucho cuidado lo que decía. Y Morelos dice algo que realmente yo creo que nos tiene que llevar a pensar en este sincretismo que se establece desde entonces, en que somos México y no somos España, pero no un México cualquiera, sino el que invoca Morelos en los sentimientos. Y dice, después del Altísimo y el día de su libertad y la gloria y todo lo que quieran, dice lo siguiente: genios de Moctezuma, Cacamatzin, Cuauhtimotzin, Jicotenca y Catzontzin, celebrada en torno de esta augusta asamblea, la que allí se está realizando,
o sea, la que va a empezar en unos minutos, el Congreso de Chilpancingo, y cómo celebrar en torno de esta augusta asamblea y cómo celebráis el mitote en que fuiste acometidos por la pérfida espada de Alvarado, el fausto momento en que vuestros ilustres hijos se han congregado para vengar vuestros ultrajes y desafueros y librarse de las guerras de la tiranía y fanatismo que los iba a absorber para siempre. Y oigan esta frase porque es magnífica. Al 12 de agosto de 1521, fecha de la caída de Tenochtitlan, dice él, bueno, él no dice, yo digo fecha de la caída de Tenochtitlan, sucedió el 14 de septiembre de 1813. En aquel se apretaron las cadenas de vuestra servidumbre en México Tenochtitlan. En este se rompen para siempre en el venturoso pueblo de Chilpancingo. Yo pienso que aquí está la explicación de lo que dice después el acta de independencia que se expide después de la lectura de los sentimientos. Esa soberanía usurpada, que es mito fundacional y fuente de legitimidad, está en estas frases en que se vinculan el 12 de agosto de 1521 y el 14 de septiembre de 1813. Y pongo, las bases estaban dadas, el Congreso podría construir la nueva nación con una nueva legitimidad. Está muy bien la insurrección, está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero necesitamos también un mito que nos vincule con todo lo que ha pasado allí. Finalmente, sobre las cenizas de Tenochtitlan se construye la catedral, se construyen todos los edificios españoles. Y aparte de todo lo que ya señaló el doctor Gámez Torruco, en lo que estoy completamente de acuerdo, aquí están las otras bases, las históricas, que nos vinculan y es un laberinto del que no hemos salido. O sea, seguimos con los pueblos originarios y todo eso, aunque después en el siglo XIX se negaron completamente, después les dimos cobijo en la Constitución en 92. Coincido con algo que decía la doctora Galeana también. También se invoca va a haber un tribunal eclesiástico, pero un tribunal eclesiástico de derecho eclesiástico, o sea, creado por el Estado. O sea, eso es importantísimo y me parece que hasta ahora que estamos leyendo otra vez los sentimientos con mucho más cuidado, nos damos cuenta. Ya los puntos más importantes de los sentimientos se han dicho y entonces yo voy a decir un poco por qué se hace el Congreso. Porque como bien dijo el doctor Tarcisio Díaz, la Junta es un desastre. Están peleados todo el tiempo Rayón y Lisiaga y Verduzco y Rayón pone preso a Lisiaga y entonces Morelos dice, bueno, se acabó. Y entonces dice, he resuelto hacer un Congreso General en Chilpancingo para ocurrir a vuestras discordias. Yo ya no quiero pleitos entre ustedes, ya se ve que no se entienden, entonces voy a hacer un congreso. Y le dice a Rayón, si vuestra excelencia no concurriere con sus compañeros, me veré compelido a formar un gobierno provisional, porque algo que se nos olvida es que Rayón fue nuestro primer presidente, de una junta pues media para acá y para allá, y que a veces se sostenía y a veces no, pero es el presidente de la Junta de Zitácuaro. Lo que pasa es que es una junta que está todo el tiempo en desavenencias. Y entonces Rayón es el único que se enoja y le dice que esa junta, que ese Congreso va a tener falta de legalidad y de oportunidad, y que lo que debe suceder es que la convoque Rayón, que es el presidente
de la Junta. Morelos no le hace caso y los otros hechos ya los acaba de señalar el doctor Gamas Torruco. Y a partir de allí, ya cuando hace a un lado a Rayón es muy fuerte, es un estratega militar, es un abogado. Morelos no es un abogado, es un teólogo. Entonces Rayón sí leyó a todos los que dice el doctor. A lo mejor Morelos los había oído, pero el que sí se los leyó en la escuela de San Ildefonso fue Rayón. Y entonces a partir de ahí Morelos ya actúa con la convicción de que la Constitución la debe hacer el Congreso y no Rayón. Y causa el disgusto del jefe insurgentes. Pero como punto de conciliación, dice él que los 4 generales, entre los cuales está él mismo, van a formar parte del Congreso. El 5º vocal finalmente se acaba nombrando muy tarde. Primero son 8 los miembros del Congreso, se aumenta hasta 16, de los cuales 7 son juristas. Los militares y los clérigos fueron desplazados y quien adquirió preponderancia fue Lisiaga, porque Lisiaga viene desde Conhidalgo. Entonces, claro, trae todo el prestigio de que él acompañó a Hidalgo. Y entre los juristas, que hace rato, perdón Pati, te interrumpí, pero efectivamente te estabas refiriendo a una etapa previa, podemos citar a José Sotero Castañeda, José Manuel Herrera, Andrés Quintana Roo, Manuel Alderete, José María Ponce de León y Cornelio Ortiz, además del general y licenciado Ignacio Rayón. O sea, ahí él va de manera intermitente, no se crean que se sienta porque está enojado con Morelos. Entonces va y viene y va y viene. De los clérigos, José María Lisiaga, Sixto Verduzco, el propio Morelos, Francisco de Arganda, Herrera y San Martín. Y Antonio de Sesma, que es el único civil. A juicio de Carlos Errejón, se cambiaron los pesos específicos. Y Errejón se duele porque se le causa grave daño a la insurgencia. Lo que se pierde es la idea militar de la insurgencia. Y es una paradoja que en el cenit, en el punto más alto, cuando se dicta la Constitución, empieza también el ocaso de la insurgencia, porque ya se cambiaron los pesos específicos, ya son más importantes los abogados que los militares, y entonces empiezan a hacer cuestiones que no fueron tan beneficiosas para la guerra. Para contrarrestar a Lisiaga, Morelos, de cualquier manera, una vez instalado el Congreso, lo obedeció, lo cuidó, lo que a juicio de Errejón causa su desgracia, porque por andar cuidando al Congreso descuida su propia persona y cae prisionero. Con grandes vicisitudes y contingencias desafortunadas, el Congreso culminó su objetivo, que es elaborar una Constitución. ¿Y quién creen que es el gran ausente en esa Constitución? Rayón. Ya no firma con él. Ya de los sentimientos no voy a decir nada y ya nada más les voy a decir, porque es muy triste y van ustedes a dolerse conmigo, de la clausura del Congreso. El Congreso pues tiene su momento culminante con sentimientos, decreto de independencia y Constitución. Y luego tiene que empezar a legislar. Encontrar los decretos del Congreso no es tarea fácil. Hay muchas recopilaciones y yo encontré algunos poquitos en las recopilaciones de Lemoine. He encontrado poca obra del Congreso que no sea la propia Constitución, o sea, ya en su tarea de Congreso General, no de Congreso Constituyente, o sea, ya no como Congreso Constituyente. El hecho es que se vuelve lo que dice, como dice Errejón, el Congreso peregrino. Cae Morelos prisionero
y eso es un golpe devastador para la insurgencia y para el Congreso. ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente abocado, llamado por el Altísimo a sucederlo. Y entonces, en la clausura del Congreso, bueno, él, cuando habían nombrado generalísimo a Morelos, Morelos dice que él es el siervo de la nación, que él no puede aceptar el nombramiento de generalísimo. Le dicen que sí, que lo tiene que aceptar, y entonces dice que lo acepta y pone 4 condiciones. La más importante y la que quiero destacarles esta noche es que pide que si él llega a faltar, todo el mundo se mantenga unido en torno a las instituciones que están creando, lo cual sucede un mes. O sea, se mantienen unidos un mes. Después de ese mes empiezan a pelearse todos con todos. En 2 fuentes vi la clausura del Congreso. En una es Bustamante y la otra es Alamán. El Congreso ya se había vuelto el Congreso peregrino, o sea, se iba de Tiripitío a Uruapan, de Uruapan a no sé dónde, y va a dar a Tehuacán. Y al ir a dar a Tehuacán es víctima de una celada. El Congreso había ido perdiendo o se habían desestimulado para seguir trabajando sus representantes que fueron electos, y entonces se habían ido nombrando suplentes. Entonces, eso es lo que aduce Mier y Terán, llamado a secas Terán, para decir que el Congreso ha perdido legitimidad. Y entonces Terán encabeza en Tehuacán una rebelión, una revolución, dice él. Y hay un anónimo escribidor que le narra todos los hechos a Bustamante. Y dice, yo los presencié. A mí me consta, vi exactamente cómo pusieron prisionero al Congreso, cómo los metieron a todos en el convento del Carmen y después los fueron dejando ir. Pero Terán todavía le dice a este anónimo que informa a Bustamante que la revolución sigue, que entonces se venga de su segundo, y el anónimo es muy leal. Y entonces dice que no se va a ir de su segundo y que si se pone preso al Congreso, ya hasta ahí llegaron sus servicios. En la edición de Bustamante hay una nota a pie de página, y ahí sí podemos pensar, después nos dirán los expertos en Bustamante, que esta nota es de Bustamante, en que él se opone a que se inscriba el nombre de Terán. Ya ven que se inscriben los nombres de los héroes en el Congreso. Y dice que destruir un Congreso y de la manera vilísima que lo hizo es el mayor crimen que puede cometer un ciudadano contra su patria. Agrega que sería mejor que pusieran los nombres de Venegas y Calleja, quienes fueran fieles al gobierno que servían, en tanto que Terán fue infiel al que lo había colmado de honores. La otra descripción que tenemos de los momentos finales del Congreso es la de Alamán, que no difiere en gran cosa de la que ya acabo de narrarles a ustedes. Lo único es que insiste mucho en quiénes son los suplentes y narra más pormenorizadamente qué son los hechos que suceden después de la disolución del Congreso. Entonces, dice finalmente Alamán, pues ya ven que da su opinión así como él va queriendo, entonces dice que la revolución contra el Congreso estuvo muy justificada. O sea, que estuvo muy, muy justificada, porque entonces ya eran puros suplentes, quedaba casi nadie de los originales. Y que disuelto el Congreso, se nombra una comisión ejecutiva de 3 individuos, Terán, Alas, Cumplido, o sea, Terán, el mismo que había
hecho la revolución contra el Congreso. Luego todos en procesión se fueron a la parroquia a cantar un Te Deum. Don Juan Moctezuma aprendió a probar que con la disolución del Congreso se había hecho la redención del pueblo mexicano, y en una proclama anónima se atribuyeron todas las desgracias sufridas al Congreso, concluyendo que valía más gastar los fondos que había en mantener 50 soldados valientes que un Congreso inútil que no hacía más que huir. No deja de ser sorprendente, claro que esto es lo que dice Alamán mucho tiempo después. Terán quedó al frente de la revolución y remitió a Victoria Guerrero y Osorno una exposición explicando los hechos, fundándose en la ilegitimidad del Congreso, que se hallaba compuesto únicamente de suplentes. Ni Victoria ni Guerrero se solidarizan con esto, y Osorno le dice que sí, pero no le dice cuándo, como dice la canción. Ya estaba yo diciéndoles que la Constitución, pero eso no lo dice la Constitución. Y entonces se nombra una convención departamental de 3 individuos, que iba a estar compuesta por 3 individuos, y de las comandancias generales de Veracruz, Puebla y el norte de México, que también iba a residir el gobierno alternadamente en cada una de ellas. Realmente, ya con los hechos descritos, pues se acaba todo lo que tiene que ver con el Congreso. Se inicia en la noche del 14 y concluye en el 15, aunque para febrero todavía están sucediendo algunas de las cuestiones que estoy señalándoles. Ya no se resolvió nada, entonces, bueno, Victoria no contestó, tampoco Guerrero, y a las y cumplido dicen, bueno, este arroz ya se coció, nosotros nos regresamos a Michoacán. Y bueno, esto es en palabras de Alamán y en palabras de Bustamante, como aquí terminan los días del Congreso peregrino que tanto bien le dio a la nación. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a la doctora González. Bueno, yo quisiera comentar en este sentido esta idea de regresar a los habitantes, a las culturas originarias. La tuvo también Hidalgo cuando habla que los pimas, así como los pimas, se querían gobernar por los pimas. Y también dice que la nación ya está constituida, ya existía desde antes. O sea, y por esto después Bustamante lo retoma cuando señala que pues hay que ir a los antecedentes, antes de la llegada de los tiranos, de los españoles, ¿verdad? Y por eso, pues todas las citas. Y yo quisiera aquí defender un poquito a nuestros liberales del siglo XIX, que no es que hayan ignorado a los indígenas, sino más bien, exactamente, lo que querían, bueno, estaban construyendo una nación y querían desaparecer las diferencias racistas de la sociedad novohispana. Y otro comentario. Rayón realmente pues no fue nuestro primer presidente, porque hay que recordar que era presidente de la Junta de Zitácuaro, que estaba en nombre de Fernando VII, porque él todavía insistía. Entonces todavía no era tan nuestro en ese sentido. No. De todas maneras le ponía yo. Bueno, ahora les pediría yo a nuestros conferencistas si nos quisieran hacer favor de dar alguna respuesta a los comentarios y preguntas que llegaron de ustedes.